¿Cuál es el papel del mal llamado sexo débil en esta industria criminal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que ya nos acompañan. Esto parte de la siguiente nota, una nota que tomo del periódico Milenio de Lilia Esteves, que dice lo siguiente: el número de mujeres detenidas por las Fuerzas Armadas frente a delitos relacionados con el crimen organizado aumentó en 124% entre 2012 y 2024. Así lo revela el informe de la Sedena que cita a la reportera. El documento, disponible en la plataforma de transparencia, indica que por delitos contra la salud y otros ilícitos conexos, en 2012 fueron detenidas 631 mujeres, mientras que en 2024 esa cifra aumentó hasta las 1.413 capturas. El fenómeno se agudiza al considerar que entre enero y la primera quincena de agosto de este año ya suman 1.737 detenciones, es decir, en 8 meses y medio se superó el número total de mujeres aprehendidas en todo 2024. Los expertos atribuyen este fenómeno al incremento de grupos criminales y con ello la necesidad de buscar mayor producción, distribución y fuerza laboral. Ahora, esto nos lleva precisamente al análisis, el análisis, por supuesto, del tema. A ver, y esto es muy importante irlo entendiendo. Desde hace casi un siglo, la presencia femenina en el narcotráfico ha pasado de ser una nota al pie, ¿no? Esposa, madre, rostro de la domesticidad, a ocupar espacios centrales: gestoría financiera, liderazgo operativo y, en casos extremos, autoría de violencia organizada. Lo que en los años 30 fue una rareza, ¿no? Mujeres que heredaban o administraban negocios ilícitos tras la muerte o captura de sus hombres. Bueno, hoy plantea una pregunta incómoda. ¿Las mujeres son una excepción simbólica en el negocio de la droga o representan la consolidación y profesionalización del crimen organizado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en el chat y en la cajita de comentarios. ¿Por qué? Porque la respuesta exige mirar trayectorias individuales, mirar estructuras sociales. Por ejemplo, hagamos un poquito de historia. ¿Les parece bien? Vamos con un poco de historia. Ignacia La Nacha Jasso es un buen punto de partida. En Ciudad Juárez, entre las décadas de 1930 y 1970, su figura dejó en claro que las mujeres podían y sabían gestionar rutas, contactos y redes de distribución mucho antes, ¿eh? Mucho antes de que la prensa global hablara de jefas. La Nacha mostró dos cosas. Primero, que el narcotráfico no nació exclusivamente masculino. Y segundo, que las narrativas posteriores minimizaron y folclorizaron la agencia femenina hasta convertirla en un mito. En la segunda mitad del siglo XX y hasta las últimas décadas, el repertorio de roles femeninos se diversificó y tal vez la figura más instructiva para entender el cambio es probablemente Enedina Arellano Félix, contadora, estratega financiera, quien tras la caída de varios de sus hermanos fue reconocida como la mujer que dirigió las finanzas y en la sombra, ¿no? O a la vista, según las fuentes, el rumbo del cártel de Tijuana. Enedina no encaja en la caricatura de la madrina sentimental. ¿Y a qué voy con esto? A que su poder reside en la administración, en el armado de alianzas, en la gestión de flujos financieros transnacionales. Era una mujer de carrera, era una mujer con preparación académica, era una mujer que tenía experiencia. Enedina Arellano Félix fácilmente podía ser una CEO o una directora general, me choca ese término CEO, una directora general, ajá, de cualquier empresa. Así se los pongo. No era ninguna ignorante, no era ninguna iletrada, no era ninguna mujer limitada ni mucho menos, ¿eh? Era una mujer con bastantes capacidades. Era el perfil de una mujer cerebro financiero que profesionalizó incluso el negocio. En el caso de los Arellano Félix, mucho se dijo de Benjamín Arellano como el empresario, como el hombre del business, en fin, que esta es una leyenda negra en muchos aspectos, porque ahí los Hank tenían un peso específico de lo que ocurría. Pero en realidad, más allá de la figura de Benjamín, era Enedina la que tomaba decisiones financieras en ese sentido.
y que profesionalizaban las finanzas del cártel de Tijuana de la mano precisamente, claro, de los Hank y de incluso de gobiernos panistas. Pero además, esta época en Edina marca una transición en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque aquí fíjese lo que son las cosas. Comenzamos a hablar de un delito que se corporativiza. Ajá. Y comenzamos a hablar de la distribución de tareas que se parece ya más a una empresa, contables, tareas de leyes, abogados por ahí, obviamente, los operadores, ¿no? Ya no solamente eran las bandas de los machos y las pistolas, ya eran una banda en donde había una mujer que tenía una estructura financiera así, que tenía un vínculo con políticos, y eso es muy importante entenderlo. Por eso Nerina fue intocable durante muchos años, por la información que siempre tuvo. Ahora, si saltamos a Colombia, la estampa es más dramática, es más mediática. Usted seguramente ha escuchado de Griselda Blanco, la llamada Cocaine Good Mother, ¿no? Que personifica la combinación letal de violencia y creatividad logística. Blanco innovó en rutas, métodos de embalaje, uso de redes femeninas, ¿no? El empleo sistemático de mujeres como mulas, como prendas adaptadas, y no dudó en usar el sicariato con brutal eficiencia para consolidar su poder en Miami y Bogotá, esto durante los 70 y los 80. Incluso su caso muestra otra variante, la mujer que usa tanto la violencia directa como la modernización del negocio para obviamente obtener lo que es la centralidad del mismo. Ahora, de ahí podemos entrar a Italia. El fenómeno toma otra forma aún más reveladora sobre cómo el género se adapta a estructuras criminales. Hay una figura que es de la de María Lisiardi, otras madrinas de la Camorra y la Drangheta, que han mostrado que cuando el tejido mafioso se basa en la familia y en lazos de sangre, las mujeres son capaces de ocupar la cima del poder. Lisiardi o Licciardi, como algunos le decían, no fue una mera testa, no, no, no. Fue estratega de extorsiones, manejo de recursos, control territorial, todo esto en el área de Nápoles. Y el caso italiano demostró también que la cultura mafiosa, aunque machista, permitía espacios de liderazgo femenino cuando la familia lo demandaba o cuando los hombres simple y llanamente caían. ¿Qué roles concretos han ocupado las mujeres, por ejemplo, y cómo han evolucionado? Eh, por supuesto, tenemos que empezar por el matrimonial, ¿no? Por lo reproductivo, la esposa, la madre, históricamente. Hablamos de muchas mujeres que entraron al ecosistema criminal a través del vínculo matrimonial, del vínculo del parentesco, y allí cumplían funciones de pantalla, es decir, dar legitimidad social, logística, doméstica, protección del núcleo, pero esta esfera privada ha sido a la vez una base para operar decisiones y para ejercer autoridad informal, gestionar bienes, mantener redes de clientes, de empleados, servir como nexos con actores legales, incluso funcionarios, por supuesto, notarios, ¿no? El soporte académico sobre los roles de evolución. El amaciato también es otro factor clave en todo esto, la pareja informal, no la amante. El amaciato ha permitido la entrada de mujeres en esferas operativas sin pasar por la visibilidad pública. En la práctica, la amante puede ser la ejecutiva de confianza, la interlocutora con proveedores e incluso la instigadora de alianzas que los maridos no harían por orgullo o por costumbre. Esa modalidad ha sido instrumentalizada y ha sido fundamental para el crecimiento de redes mixtas y transnacionales. Incluso en muchas ocasiones se decía, ¿no? Las amantes pues eran las que escuchan todo, absolutamente todo los que los narcos dicen. Ahora, el caso del sicariato, híjole, aquí hay que profundizar. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de hablar de alguien que toma una pistola y por coraje o enojo dispara. No, hablamos de comandos femeninos, hablamos de asesinas a sueldo. Recuerda las Zetitas, por ejemplo. Las cifras muestran que el sicariato sigue dominado por los hombres, eso es cierto, que han surgido casos de niños sicarios y demás desde hace años, pero ojo, hay batallones, hay células con participación femenina. Además, en varios lugares las mujeres son preferidas para cruces fronterizos o tareas de engaño por su perfil y en ocasiones han sido autoras de asesinatos y han sido también, por supuesto, campaña y protagonistas de campañas de violencia. Y esto deriva de la idea, ¿no? Romántica, equivocada, que la mujer no es violenta dentro del crimen organizado, ¿no?
cuando en realidad pues es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, el lavado del dinero y las finanzas es en donde más encontramos la participación femenina. No, las mujeres como Enedina, por ejemplo, como la esposa de de Oseguera, como su hija, en fin, han demostrado que el control del flujo financiero es en muchos sentidos el control del negocio. Bueno, la esposa de Ovidio Guzmán. Y aquí el lavado exige redes legales, empresas pantalla, relaciones con el sistema bancario, pericia contable, roles que hoy son ocupados, ¿no?, cada vez más por perfiles femeninos, formados en universidades, en maestrías, con habilidades para operar en entornos financieros. Cuando el Estado y la policía presionan la violencia, las empresas criminales responden profesionalizando la parte económica, y en esa profesionalización las mujeres han ganado una enorme visibilidad, porque no solamente se trata de las parientes de los jefes capos, sino las mujeres, las esposas, más que las esposas, ahí sí, las ejecutivas que operan las grandes empresas criminales en materia de lavado de dinero. ¿Usted vio Breaking Bad? Bueno, ahí hay un personaje femenino que refleja esta situación. Una mujer que llega muy alto, que toma decisiones financieras, que lava dinero, ajá, y que sabe operar perfectamente el tema del crimen organizado, porque el crimen organizado son empresas, no son cuestiones fortuitas, no es una cuestión anárquica, no, es el capitalismo puro. Entonces, el capitalismo se maneja con empresarios, y el empresario y la empresaria aquí es común en este ámbito. Está la trascendencia pública, está la trascendencia simbólica. Y aquí las figuras como Griselda Blanco o Enedina Arellano pasan de ser operadoras a símbolos mediáticos. La narco, la madrina, la madre, esa visibilidad que genera efectos, ¿no? Efectos contradictorios por un lado, refuerza el mito del poder femenino en el crimen por el otro, despolitiza, personifica problemas estructurales, pobreza, corrupción, demanda de drogas, todo esto en rostros individuales. El caso de Emma Coronel es un caso muy particular, porque Emma Coronel pues se casó muy chica con Joaquín El Chapo Guzmán, y sin embargo era una mujer que tenía toda la información necesaria, vida y por haber. Y es una mujer que vivió a sus anchas el mundo del narcotráfico. Y es una mujer que testificó. Y es una mujer que padeció, digámosle así, ese proceso de ser únicamente la compañera sexual, la compañera física del Chapo Guzmán, a trasladarse a la pareja, la cómplice, en un momento dado, hasta el apoyo emocional del delincuente. Ahora, aquí hay un factor también que es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la despolitización del personaje, no hablamos, por supuesto, de una pérdida de relación política ni nada por el estilo. Cuando hablamos de problemas estructurales, me parece que hay que ser muy claros en esto. Y sobre todo cuando preguntamos, ¿es un fenómeno nuevo o es parte de una consolidación? Bueno, no quiero ser salomónico, pero aquí diría que es ambas cosas. No es totalmente nuevo. La historia obviamente registra mujeres líderes desde principios del siglo XX, las lideresas, la Nacha, por ejemplo, pero sí es un fenómeno en consolidación. Dos procesos explican muy claro esto. La llamada corporativización, ¿no?, del crimen organizado, que es cuando ya se estructura como empresa criminal, en donde se necesitan managers, contadores, operadoras, todo con ciertas habilidades que van más allá de una pistola en el cinto, y que requieres incluso mucho menos testosterona para tomar decisiones frías, decisiones calculadas, decisiones más con el cerebro que con el estómago. Y aquí es donde entramos precisamente a un dato que estaba yo buscando y que tiene que ver con el tema de los liderazgos masculinos en el crimen organizado, que son la mayoría, pero que hay una especie de destrucción de los mismos. Y esto obviamente abre espacios para que las mujeres ocupen, no por feminidad, sino por disponibilidad, preparación, redes de parentesco, un lugar importante. En suma, hablamos de una visibilidad femenina acompañando la modernización del crimen, no reemplazándolo como tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos vamos, fíjese, hay un dato también que me da mucho la atención aquí, ¿no? Y que tiene que ver con un detalle importante, que no hay que romantizar, ¿no? No hay que convertir a una narcotraficante en un ícono femenino,
o en una rebelde sin causa o en una persona empoderada. A final de cuentas, la cobertura sensacionalista ayuda a la mitología, obstaculiza el análisis de fondo y ese es el punto que debería de ocuparnos aquí, que nos va a llevar a las respuestas que muchas veces le hemos puesto aquí sobre la mesa. Em, no hay que subestimar la presencia, por supuesto, de las mujeres en la dirección financiera o estratégica, política, criminal de una empresa de estas naturalezas. ¿Por qué? Porque traen la estructura empresarial y no son solamente una banda de pistoleros. Ahora, entender por qué ciertos perfiles femeninos se integran al mundo criminal, pues es algo similar a lo que pasa con los hombres, ¿no? Puede ser desde una falta de oportunidades, puede ser de una cooptación familiar, una cooptación empresarial, puede ser violencia estructural también en muchos sentidos. Entonces es parte de esta realidad, de este, llamámoslo así, fenómeno, ¿no? Como tal, y que nos lleva a las preguntas, a las preguntas claves. ¿Cómo cambia la lucha contra el crimen organizado cuando el núcleo del negocio se traslada a la contabilidad y a los circuitos financieros internacionales? Es decir, no bastan las detenciones de los sicarios, que son importantes, sí, pero no bastan. Y finalmente, la visibilidad de las mujeres en la cima es una señal de emancipación o la copia funcional de los roles masculinos en una economía criminal que, bueno, solamente cambia de cara. Yo insisto que no es una cuestión de emancipación, que es una cuestión simple y llanamente de una evolución rumbo a ciertas tareas que anteriormente pues no eran tan conocidas o simplemente va de la mano con una evolución de género. Échele el pulgar arriba si le gustó, compártalo, hable, por supuesto, deme su punto de vista que siempre es muy, pero muy importante. Y déjenos su super chat, déjenos sus super gracias. Soy Jesús Escobar Tobar, va a haber unos shorts más al ratito, pero si no, mañana a las 11 de la mañana aquí nos vemos. Gracias, buenas noches.